Buen día, les saluda el profesor José Castilla. Esta vez vamos a resolver el problema número 10 de la página 170 del cuaderno de trabajo matemática tercer grado de secundaria. Se trata de cilindros. Se necesita cerrar el tronco de un árbol que mide 39 centímetros de grosor, que vendría a ser en este caso el diámetro de esta base, y 7 metros de largo para obtener las tablas que se muestran en esta vista. Entonces aquí tenemos una tabla, 2 tablas, 3 tablas, 4 tablas y 5 tablas. Cada uno de ellos va a tener 7 metros de largo, o sea, lo vamos a prolongar hacia acá y va a tener 7 metros de largo. Y como estamos trabajando con centímetros acá, centímetros, estos 7 metros representarían a 700 centímetros. Lo que queremos calcular en primer lugar es el volumen de todo este tronco. Entonces el volumen está representado por toda esta parte que representa vamos a encontrar primero al área de la base, y ese lo vamos a multiplicar por la altura, que en este caso sería acá 700 centímetros. Imaginemos ese tronco. Entonces procedemos así. El volumen está representado por pi por radio al cuadrado. Eso significa que si el diámetro vale 39, la mitad de 39 es 19,5, que sería elevado al cuadrado, multiplicado por la altura, que se ha dicho que es 700 centímetros. Entonces tenemos ahí este pi, que es 3,14, el radio al cuadrado es la multiplicación de 19,5 por 19,5, multiplicado por la altura, que es 700 centímetros. Luego, a partir de ahí, lo que tenemos es ese 3,14 multiplicada por esta expresión, 19,5 por 19,5, que me da 380,25. Luego, de allí, esta cantidad, 380,25, lo vamos a multiplicar con 700, y al multiplicar vamos a obtener 266.175, que se va a multiplicar por 3,14, y al hacer esa multiplicación tenemos esta expresión elevada al exponente 3, es decir, 835.789,5 centímetros cúbicos. Eso vendría a ser el volumen del tronco. En esta tabla, que esta es la parte frontal, tiene la misma medida que la otra tabla, y con ello vamos a tener esa figura geométrica que va a representar un prisma. En este caso no conocemos esta medida y eso es lo que tenemos que encontrarlo. De aquí dice que tiene la altura de este tronco es de 7 metros, es decir, 700 centímetros, y eso lo vamos a ubicar acá para efectos de encontrar el volumen de estas tablas. Entonces ahí tenemos la medida que ya conocemos, es 700 centímetros, que es 7 metros, que es lo que decíamos. Como estamos trabajando con centímetros, 700 centímetros equivaldría a esos 7 metros. Luego la altura sería, si aquí vale 6, acá también tenemos una altura de 6. Por lo tanto, esto equivaldría a 12 centímetros la altura. Pero desconocemos este lado para poder luego hallar el volumen de estas dos tablas. Entonces lo que podemos hacer es trazar una línea desde el centro hasta este punto. Al trazar esa línea, este se convierte en un radio, y si el diámetro era 39, entonces es 39, entonces el radio vendría a ser la mitad, que sería 19,5. Y podemos también, para efectos de hallar el lado desconocido acá, esto representa la mitad, y desde este punto hasta acá la otra mitad, lo cual lo vamos a representar por L1, desde este punto hasta acá L1, y el otro punto también lo vamos a representar con L1. Quiere decir que si yo encuentro esta medida, también voy a encontrar la otra medida, que va a ser igual. Ahora vamos a dar valores. Esto hemos dicho que es el radio, 19,5, que es la mitad de este diámetro. Luego esta altura, que va de 6 más 6, que es 12, y de ahí que este rectángulo, para encontrar esta medida, este lado desconocido, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso estos son los dos catetos. Y el proceso de solución la tendremos ahí cuando elevemos al cuadrado esta hipotenusa, y eso va a ser equivalente a este cateto también al cuadrado sumado con el otro cateto desconocido también al cuadrado. Con esas expresiones lo que podemos hacer es encontrar este valor y restarlo de este valor. Lo que tendríamos es aquí entonces 380,25 menos 144, eso equivale a este valor desconocido al cuadrado. Ahora restamos allí, la resta va a quedar esto y quedaría la incógnita al cuadrado. En esta expresión siempre lo que tenemos que hacer es hallar la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para que esto desaparezca. Entonces podemos hallar la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del otro término, y tendríamos ahí en este caso la incógnita ya, y esa incógnita se convertiría en 15,37, que significa que este lado valdría 15,37 y la otra mitad también 15,37, y al sumar esos dos ya tendríamos el valor de este lado desconocido de esta manera, y lo que tendríamos es 30,74 centímetros. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar el volumen. ¿Cómo se halla el volumen? Multiplicando el área de la base por la altura. Entonces vamos a hallar el volumen de esta tabla, en realidad que es esta tabla y la otra tabla, que lo tenemos dibujadito ahí. Entonces el volumen es 30,74 por 700 por 12, todo en centímetros. Según eso, lo que vamos a obtener es el volumen 258.216. Bien, ahora en esta figura que tenemos nos toca encontrar la medida de las tablas más grandes. Cuánto va a ser el ancho de esta tabla, y como son dos, ya sabemos que su altura tiene 6 y la otra altura 6, tendría una altura de 12, pero no sabemos cuánto mide de ancho, pero sí sabemos de largo vale 700 centímetros, es decir, los 7 metros. Ubicamos la primera madera, hacemos ese trazo, ahí tenemos el otro trazo. Luego esto me va a dar la idea del prisma que se forma, cuyo lado ya hemos dicho que no se conoce, pero sí conocemos lo que es el largo, en este caso de esta tabla, que son los 700 centímetros, y también como acá vale 6 y el otro 6 sería 12 centímetros. Y desconocemos el ancho de esta tabla, en este caso hay dos tablas. Bien, ¿cómo podemos hacer? También aplicamos el teorema de Pitágoras. En este caso vamos a hacer un trazo, y ese trazo que vamos a hacer acá es desde el punto central. Recordemos que si el diámetro vale 39, entonces del punto central hasta acá valdría radio, que es la mitad de 39, y la mitad de 39 estaría representado por 19,5. Seguimos haciendo los trazos porque queremos encontrar este lado desconocido, y luego el otro lado que es 6, eso sí lo conocemos, y ya tenemos que esto vale 6, es el lado 6 centímetros. Luego la hipotenusa, que valdría en este caso 19,5, y vamos a encontrar el lado desconocido desde el centro hasta este punto, no sabemos cuánto vale. Lo que encontremos de aquí hasta acá es la misma medida que desde este punto hasta acá, y todo eso hace el ancho de la tabla. Vemos que esto sería un lado desconocido, y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Decimos entonces la hipotenusa al cuadrado es igual al otro lado, en este caso el cateto al cuadrado, sumado con el lado desconocido, también elevado al exponente 2. Entonces este dato ya lo tenemos. 19,5 es 380,25, 6 al cuadrado es 36 y L2 elevado al cuadrado, lo que significa que esta expresión va a restar a 36
y tendríamos así 344,25 igual a esta expresión incógnita elevado al cuadrado. ¿Qué nos toca aquí? Hallar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 344,25 y esa raíz cuadrada equivale a 18,55, lo que significa que L2 equivale a 18,55 y acá también equivale a 18,55. Entonces, ¿cuánto valdrá todo este ancho? 18,55 más 18,55, que nos da un valor de 37,1 centímetros. Con estos valores ya encontrados, vamos a hallar el volumen, y entonces el volumen sería multiplicar el área de la base por la altura 12, y ahí tendríamos el valor de 311.640, lógicamente, centímetros cúbicos. Este proceso, en esa tablita, lo que tenemos es una tablita que va a tener una dimensión similar a las anteriores, tomando en cuenta que siempre esta medida va a ser 700 centímetros y la altura, en este caso es la altura de 6, es una sola tablita, y el dato que faltaría es el ancho de esta tabla, el ancho, y es lo que tenemos que encontrar, es el ancho, es todo esto, y vamos a aplicar por el teorema de Pitágoras partiendo del centro. Del centro vamos a formar una línea que representa a la mitad del diámetro, en este caso es el radio, la mitad de 39 es 19,5 y ese 19,5 sería la hipotenusa. Luego desde este punto hacia la base, no llega hacia esa circunferencia, vamos tomando acá que esto vale 6, ¿ya? El otro valdría 6, sería 12, y más 6 sería 18, quiere decir que esa línea valdría 18. Ya tenemos dos datos, faltaría el último dato, que es el término desconocido, que es lo que vamos a encontrar. Entonces aplicamos teorema de Pitágoras y tendríamos la expresión, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el cateto desconocido, que en este caso es L3. Desarrollamos estas expresiones, tendríamos 19,5 al cuadrado menos 18 al cuadrado, que es 324, y esto nos da un valor de la incógnita al cuadrado. Ahora, esos valores aquí tenemos que restar, y al hacer esa resta voy a obtener 56,5 igual a la expresión incógnita elevado al cuadrado. Con ello vamos a hallar ahora que nos toca la raíz cuadrada. Entonces hallamos la raíz cuadrada, que es 7,5 de esta expresión, la raíz cuadrada, tomando un valor de L3, o sea de este lado, que vale 7,5. Entonces el otro sería la misma medida, sería 7,5 más 7,5, quiere decir que el ancho de este prisma equivale a 15 centímetros. Con estos datos ya podemos hallar el volumen, que el volumen es el área de la base, que es 15 por 700 multiplicado por su altura. Y aquí tendríamos entonces, al multiplicar estos tres valores, un valor de 63.000, lógicamente, centímetros cúbicos. Bien, ahora para encontrar el volumen de todas las tablas, de las tablas que hemos visto, de todas estas tablas que ya hemos encontrado su volumen, 1, 2, 3, 4 de las 5 tablas que ya hemos encontrado en los procesos anteriores, lo que tenemos que hacer es sumar los volúmenes. Entonces tenemos que sumar el volumen 1 más volumen 2 más volumen 3 que ya hemos encontrado anteriormente, y la suma de estos tres volúmenes equivalen a 632.856 centímetros cúbicos, lo cual lo vamos a representar ahora en metros cúbicos, porque esa es la pregunta, representarlo en metros cúbicos. ¿Cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es hacer algunas conversiones. Si un metro es igual a 100 centímetros y lo elevamos luego al cubo, entonces tendríamos esa expresión elevada al cubo. Quiere decir que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos, lo cual aquí lo vamos a expresar para efectos de
de hacer la transformación, luego simplificamos y obtenemos el valor en metros cúbicos. Entonces aquí decimos que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y esa expresión, lógicamente, va a haber aquí una equivalencia, y en esa equivalencia podemos eliminar los centímetros cúbicos, tanto en el numerador como en el denominador. Lo que quedaría entonces es la expresión del numerador dividida entre 1.000.000. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Al dividir estas expresiones va a correr un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, hasta 6 lugares, quedando como respuesta el número 0,632856 metros cúbicos, que es lo que se está solicitando. Lógicamente podría quedar así nada más, 0,63 metros cúbicos, y esta sería la respuesta al problema. Aquí estamos dando respuesta al problema número 10 de la página 170 del cuaderno de trabajo de matemática tercer grado secundaria, en la pregunta B. La pregunta es: ¿cuál es el porcentaje de pérdida de madera? Esto se hace mediante la resta de todo el volumen menos lo que se ha consumido, que es esta cantidad en las tablas que se han recortado. Entonces, la cantidad anterior, esto estaba representado en 835.789,5 centímetros cúbicos, y lo que es el recorte de la madera es 632.856 centímetros cúbicos, dando este total de diferencia. Ahora, el total en comparación con esa diferencia, sabemos que el total es el 100% y el otro no sabemos cuánto es. Entonces aplicamos regla de 3 simple y decimos que el valor de X es igual a la cantidad del resto multiplicada por 100 dividida sobre el total. Y al hacer esta operación tendríamos el resultado de 24,28%. Entonces ya tenemos resuelto el problema de la página 170 del cuaderno de trabajo matemática 3. Muchísimas gracias, sigan viendo el video. Será hasta una próxima oportunidad.